Buenas noches, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor en esta noche. Vamos a concluir con la enseñanza. Los invito a que abramos nuestras Biblias al texto que hemos estado utilizando para las meditaciones. Carta del apóstol Juan, en el capítulo número 2, los versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo número 2, los versículos 15 al 17. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí. Bueno, hace una semana decíamos que el apóstol Juan en este pasaje, en esta porción de la carta, nos exhorta a los creyentes a luchar en contra de la mundanalidad. Entonces, iniciamos esta enseñanza haciéndonos la pregunta, bueno, ¿y qué es la mundanalidad? Porque al leer pasajes como este nos podemos hacer esa pregunta: ¿qué es la mundanalidad? Y a lo que explicábamos de diferentes maneras. Pero una de las referencias que hacíamos o decíamos es que la mundanalidad es cualquier actividad humana hecha sin Dios o en su contra. La mundanalidad es en esencia todo el amor humano gobernado por el amor a sí mismo en lugar del amor a Dios. La mundanalidad es el amor centrado en sí mismo por la gente y por las cosas del mundo, y se manifiesta por una alta preocupación por lo físico y temporal en vez de lo espiritual y lo eterno. Y podemos identificarla por la prioridad puesta en satisfacer nuestros deseos, los placeres, las posesiones, el prestigio, en lugar de hacer la voluntad de Dios y de buscar su reino. Se nos recordaba en los pasajes que leímos y se nos decía, ¿verdad?, que es algo tan terrible la mundanalidad que si nos descuidamos puede infiltrarse en la iglesia y no solamente afectar a sus miembros, pero aún a sus ministros. Y veíamos en algunos pasajes de las cartas del apóstol Pablo cómo el apóstol Pablo menciona a un servidor, un hombre honorable en ese tiempo llamado Demas, y lo pone a la par junto con Lucas, de quien la Biblia lo describe como el médico amado, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y ya casi al final de la vida del apóstol Pablo y en la última carta, bajo inspiración divina, él le dice a Timoteo, a su hijo amado: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, es como un ejemplo puesto delante de nosotros para que nos demos cuenta lo terrible, ¿verdad?, que es la mundanalidad cuando alguien aún sea un servidor del Señor. Si descuidamos eso en nuestra vida, puede tener consecuencias tremendas, ¿no?, como en el caso de Demas. Entonces, la mundanalidad, ¿verdad?, como decíamos, hablando de su naturaleza, de su esencia, es
toda actividad hecha humana sin Dios. Sí. Aquellas personas que no conocen del Evangelio viven su día a día, su vida, sus actividades normales, pero Dios, ¿verdad?, no está presente en sus vidas de una forma solemne, de una forma el lugar que Él merece, sino simplemente es como cualquier otro agregado en sus vidas, ¿verdad? Y Dios nos libre que nosotros, ¿verdad?, caigamos en cosas así. También, en segundo lugar, veíamos y nos hacíamos la pregunta, ¿hay solución para la mundanalidad? Y veíamos que sí, que la palabra de Dios nos dice que sí, hay solución para la mundanalidad. Decíamos que la buena noticia del Evangelio, la buena nueva, es que nuestro Señor Jesucristo es el remedio para nuestra mundanalidad. En esta misma carta, el apóstol Juan, unos capítulos más adelante, 1 de Juan capítulo 5, el versículo 4, ¿sí? Son pasajes que ya vimos, son pasajes que ya he hecho referencia, únicamente estoy tratando de manera bien breve tocar lo que ya hemos visto. 1 de Juan 5, 4, dice el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan nos está diciendo que es la fe en Jesús la que nos hace triunfar sobre la mundanalidad. Porque la fe obtiene la victoria sobre los poderes de este mundo. Y para ejemplificar esto que acabo de decir, mencionamos que si queremos, ¿verdad?, que estas luces que están aquí funcionen, pues obviamente tienen que estar conectadas a la fuente de poder. Es como cuando en la casa, ¿no?, uno tiene una lámpara. ¿Qué necesita hacer para que alumbre? Pues conectarla, ¿verdad?, al contacto. Y este ejemplo, aunque yo entiendo que es imperfecto, pero es un ejemplo nomás, como tratando de hacer una... decíamos que... y usaba este ejemplo con el fin de explicar que es precisamente la fe, es la que nos une a Cristo y nos permite atraer sobre nosotros los recursos de la salvación, de la gracia de Dios. Cuando estamos en Cristo, somos bendecidos, ¿verdad? Dios nos ha bendecido en Cristo con tantas o con toda bendición espiritual, como dice ahí mismo también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ya que Cristo no solo vino a librarnos de la condenación, lo cual, ¿verdad?, de la condenación eterna, lo cual es algo, ¿verdad?, que supera nuestra capacidad, sino que también vino a librarnos de este presente mundo malo, como parte de la obra de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo expresa en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 4, el cual, dice Pablo, y por el contexto vemos que es Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y si se fijan, ¿verdad?, vemos ahí que esa es la voluntad de Dios, que en Cristo seamos librados. No solamente de la condenación eterna, sino que vivamos una vida en abundancia, en Cristo, siendo librados del presente mundo malo. Así que hoy vamos a retomar el tercer punto y finalizar la manera en que debemos luchar contra la mundanalidad. ¿Cómo se lucha contra la mundanalidad? Es la pregunta que nos hacemos. Ya mencionamos que a pesar de que el dominio del pecado y del mundo han sido quebrantados a través de nuestra unión con Cristo, su muerte y resurrección, los restos de la mundanalidad aún se aferran al creyente nacido de nuevo. El pecado y la mundanalidad ya no reinan, pero permanecen en el alma, ¿sí? Por lo tanto,
es crucial, es vital, es necesario que luchemos en contra de la mundanalidad, ¿sí? Porque se nos decía que si no estamos convencidos de esto que acabo de decir, vamos a progresar muy poco en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque las advertencias del Nuevo Testamento en contra de la mundanalidad, y son muchas, nos recuerdan una y otra vez que debemos constantemente vigilar y luchar en contra del mundo mientras estemos en él, ¿sí? Entonces, esta lucha involucra primero que todo mortificación por supuesto en Cristo, porque aunque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, aún debemos esforzarnos para someter las obras y deseos carnales. Así que se nos ordena a mortificar, o como el apóstol Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, él dice, haced morir, y empieza a listar una serie de cosas que como creyentes debemos hacer morir en nosotros. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos extraer por la fe de la virtud de la muerte de Cristo para hacer morir aquello que es mundano dentro de nosotros. Y esto es a lo que llamamos la doctrina de la mortificación. Y se refiere a la constante mortificación de cualquier forma de pecado y mundanalidad. John Owen, ¿sí?, ese gran predicador, solía advertir a los creyentes que debemos practicar la mortificación todos los días y en cada deber, decía él. Porque o le damos un golpe mortal a la mundanalidad interior, o la mundanalidad interior nos destruirá. Es por ello que el apóstol Juan, en el pasaje que leímos al principio, nombra 3 formas en las que somos atraídos a los caminos del mundo. Él menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en la fuerza de Cristo debemos luchar contra estas 3 formas de mundanalidad. Primero, debemos luchar contra los deseos de la carne por fe. Eso significa resistir las tentaciones. Resistir las tentaciones de cosas que sabemos que son malas para nosotros, ¿sí? Hay cosas, ¿verdad?, que nos hacen daño. Es por eso, ¿verdad?, que la Biblia habla en contra de diferentes cosas, ¿no? En contra de la embriaguez, de la glotonería, o incluso nosotros sabemos que las drogas, ¿verdad?, es algo que es malo para nosotros. Y la Biblia nos advierte, ¿verdad?, contra todas estas cosas. No debemos ser sometidos a la esclavitud de cualquier cosa física, nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6 y el versículo 12 en su última parte dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿sí? Debemos ejercer dominio propio. ¿Por qué? Porque decíamos que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, si somos creyentes y hemos sido nacidos de nuevo, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Ahora, dentro de esta prohibición contra los deseos desordenados, porque eso es a lo que se refiere, cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, les decía que si vamos al original, habla de lujuria. Reina Valera lo traduce como deseos, pero si usted lee una Biblia en inglés o en el original, habla de lujuria y son deseos desordenados. Decíamos que dentro de esta prohibición contra los deseos desordenados, por supuesto, se prohíbe la inmoralidad sexual en todas sus formas. Cualquier coqueteo o intimidad física fuera del matrimonio, y Dios no lo quiera, pero el uso de pornografía que puede dañar a las personas de manera irreparable. Sí, algunos hoy tratan de pasar por alto, pero debemos ser modestos también, decíamos, en la forma de vestir. Sí, por ejemplo, ¿para qué? Pues para no fomentar la lujuria en otros. La ropa que llama la tentación sobre nuestros cuerpos despierta esos deseos en otros y ofende a Dios. Y es algo que debemos de tener presente. Así que negarse a amar al mundo significa alejarnos de todo lo que es de naturaleza mundana y pecaminosa. ¿Sí? Se recuerdan que otra de las definiciones
que decíamos de mundanalidad, y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos decía que no nos conformáramos al mundo, y eso quiere decir que no nos hagamos como el mundo, que no nos amoldemos, que no tomemos la forma del mundo, ¿sí? Y en ocasiones es copiar lo que el mundo hace, y es algo que debemos nosotros evitar, porque nosotros no seguimos esa corriente, ¿verdad? Nuestro andar debe ser un andar que se caracteriza, ¿verdad?, por una vida pues que verdaderamente refleja que Dios ha hecho una obra y la sigue haciendo en nuestras vidas conforme estamos en este mundo. Así que negarse a amar al mundo significa alejarnos de todo lo que es de naturaleza mundana y pecaminosa, ¿sí? ¿Qué tal la música de hoy? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Fiestas mundanas, formas de entretenimiento poco edificantes. Tantas de estas cosas que despiertan deseos desordenados en nosotros. Y una de las preguntas, es una buena pregunta que nos debemos hacer, si algunas de esas cosas glorifican a Dios o realmente despiertan esos deseos desordenados en nosotros. Tenemos que evitar tanto como podamos en este mundo cualquier cosa que fomente esa lujuria en nosotros. Por el contrario, se nos exhorta que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para la carne, porque eso es lo que Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el capítulo 13 y el versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que debemos luchar en contra de los deseos de la carne, pero también debemos luchar en contra de los deseos de los ojos. Satanás trabaja duro para atraer nuestros ojos al entretenimiento mundano, tal y como tentó a nuestros primeros padres en Edén, engañándoles para hacerles creer que su creador era duro e inflexible. ¿Sí? Satanás hoy en día nos susurra y nos dice, ¿en dónde dice, verdad, que no puedes disfrutar de eso que está delante de ti? O de eso que estás viendo, leyendo, viendo en la internet, viendo en tu teléfono, viendo en la televisión, ¿sí? Pero ¿cuántas de esas cosas que pasan hoy en día violan directamente los mandatos de Dios? ¿Sí? Mencionábamos, ¿sí?, cómo hoy en día el adulterio en la televisión es mostrado como algo pues que entretiene a las personas. Cómo los asesinatos, los homicidios son muy normales, ¿no? Entonces, hoy Satanás hace que ese fruto sea aún más tentador al permitirnos verlo en la privacidad de nuestro hogar o en los mismos teléfonos que están en nuestros bolsillos, donde quiera que estemos. Tenemos que decir no a todas las formas de entretenimiento que enseñan que el hombre está en control del mundo y que exalta el pecado. Y la tragedia es que la mayor parte de este entretenimiento trata de hacer que el adulterio parezca común e inocente. El asesinato se vuelve emocionante y la blasfemia cotidiana. ¿Sí? Y no podemos confiar en nosotros mismos y en nuestra fuerza bebiendo de estas cosas. ¿Sí? Por eso es sabio de nuestra parte deshacernos en nuestras casas de aquello que no edifica. Por ejemplo, ¿verdad? Revistas o cosas que realmente no nos edifican, no nos ayudan. Cualquier material impreso que contradiga los 10 mandamientos del Señor. ¿Cómo podemos pedir no caer en tentación mientras seguimos jugando con ella?
Santiago nos dice en el capítulo 1 de su carta que todo hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y cuando la lujuria es concebida da a luz el pecado, y cuando es consumado da a luz la muerte. Por eso huyamos de la lujuria de los ojos. Hagamos pacto con nuestros ojos como Job. Practiquemos la abnegación. Sigamos a Pablo, quien dijo en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Finalmente, en tercer lugar, el apóstol Juan menciona la vanagloria de la vida. Debemos luchar en contra de la soberbia, porque eso es de lo que habla ahí, cuando habla de la vanagloria de la vida. Sí. Como pecado, la soberbia es singular. Dice, la mayoría de los pecados nos alejan de Dios. Le damos la espalda a Dios, pero el orgullo, la soberbia de la que está hablando Juan, es un ataque directo a Dios. Eleva nuestro corazón por encima de Dios y contra Él. Quiere destronar a Dios y entronizarse a sí mismo, mientras busca la autogratificación y autorrealización. Y eso es algo, ¿verdad? Desde nuestros primeros padres, a raíz de la caída, como el hombre, cuando hablo del hombre y la mujer, se volvió egocéntrico, ¿sí? Un puritano llamado George Swinwalk dijo que el orgullo, fíjese cómo lo expresó él, el orgullo es una camisa del alma que se pone primero, y eso ocurrió cuando caímos en el paraíso, y que se quita al final, es decir, al momento que morimos. El orgullo es una camisa del alma que se pone primero. ¿Cuándo ocurrió eso? En la caída de nuestros padres. Y que se quita al final, es decir, en el momento que morimos. Así que, ¿cómo mortificamos el orgullo? Bueno, primero, ¿verdad? Vamos a ver 6 puntos por lo menos, cortos. Primero, ¿cómo mortificamos el orgullo? Primero, consideremos nuestra propia pecaminosidad. El puritano Richard Mayo decía lo siguiente: ¿acaso deberías estar orgulloso de haber pecado como has pecado, de haber vivido como has vivido, de haber desperdiciado tanto tiempo y abusado tanto de la misericordia, omitido demasiados deberes y descuidado los medios, que has entristecido al Espíritu de Dios, de haber violado tanto la ley de Dios y acabado deshonrando tanto el nombre de Dios? ¿Deberías estar orgulloso de tener un corazón así? Pues yo creo que no, ¿verdad? En segundo lugar, ¿cómo mortificamos el orgullo? Consideremos a Cristo. Si queremos matar el orgullo mundano y vivir una humildad piadosa, veamos nuestro Salvador. En ninguna parte se cultivó tanta humildad como en el huerto de Getsemaní y en el Calvario. Cuando el orgullo nos amenace, consideremos el contraste entre un corazón orgulloso y nuestro humilde Salvador. El reformador Juan Calvino solía decir que alguien que acampa al pie del Calvario y es orgulloso es una contradicción, porque un pecador orgulloso y un humilde Salvador simplemente no van juntos, no caminan juntos. Tercero, busquemos un conocimiento más profundo de Dios, de sus atributos y su gloria. Job, por ejemplo, y el profeta Isaías nos enseñan que nada nos hace tan humildes como conocer a Dios. Dediquemos tiempo a meditar en la grandeza de Dios y en su santidad en comparación
con nuestra pequeñez y pecaminosidad. Y en cuarto lugar, recordemos diariamente Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Santiago nos dice en el capítulo 4, los versículos 4 al 6, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Consideremos nuestras aflicciones como regalos de Dios para mantenernos humildes. Consideremos nuestros talentos como regalos de Dios que no nos otorgan ningún honor. Todo lo que tenemos o alguna vez hemos logrado ha venido de la mano de Dios. Quinto, practiquemos la humildad. Consideremos vencer el orgullo como un proceso de por vida. Un proceso que nos llama a crecer en el servicio a otros. ¿Sí? Tengamos la determinación de pelear la batalla contra el orgullo, considerando cada día como una oportunidad para olvidarnos de nosotros mismos y servir a otros. No descansemos hasta que nosotros también podamos confesar como Juan el Bautista a diario y decir, ¿verdad? Cristo debe crecer y yo debo de menguar. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la humildad. ¿Okay? Muy bien. Es todo. Gracias.